Hi, my name is Gian Timothy Dumanda. I'm in grade 9 and I will be reciting a poem about the United Nations in Spanish. This poem is named Unidos en Diversidad, or United in Diversity in English. I composed this poem with the help of AI. Las Naciones Unidas, un escenario global, donde las naciones se reúnen para expresar su voz. Por la paz, por la justicia, un objetivo común, un frente unido, para hacernos completos. Culturas diversas unidas como una, un faro de esperanza bajo el sol. Resolviendo conflictos, promoviendo el comercio, un mundo mejor para que todos podamos ser hechos. Desde océanos hasta montañas, desiertos hasta llanuras, el alcance de las Naciones Unidas. No con que fronteras ni cadenas, una plataforma para el diálogo, un puente no confianza. Construyendo un futuro donde podamos simplemente ser un símbolo de esperanza. En un mundo de conflictos, la misión de las Naciones Unidas para dar vida, para fomentar la paz y promover la unidad, un mundo de armonía para que todos vean.